Y bien, estamos ahora con Humberto Olaechea, dirigente social arequipeño, ya conocido de nuestros televidentes, para conversar acerca en general de los conflictos en el sur, las soluciones que se van logrando, los problemas que todavía subsisten, etcétera. Humberto, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Jaime? Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quería preguntarle era, he visto que ha habido un cierto bloqueo hoy día en el Valle del Tambo, en la Panamericana Sur, y al parecer se trata de personas que exigen al gobierno y al Anglo American, que es la titular del proyecto Quellaveco, que ya se resolvió felizmente, la construcción de una represa. En fin, ¿qué está pasando ahí? Es decir, los arequipeños se quejan de esta solución a la que se ha llegado finalmente en Moquegua, ¿o qué pasa? Bueno, en todo caso, algunos arequipeños. Pero permítame primero, en primer lugar, saludar y felicitar su presentación en un debate que se ha realizado el día de ayer en la Universidad Católica. Me parece importante que se discuta de ideas y que además esto sea en una universidad, porque muchos hablan pues de que esta es una lucha de ideas, pero nadie da la cara cuando hay que discutirlas, así que nos ha parecido a nosotros los provincianos y a quien le habla personalmente que ha sido un magnífico ejemplo, democrático ejemplo de discutir en forma respetuosa de las propuestas que hay para el país, porque de eso se trata. No. Finalmente, todos los que salen a opinar, porque ahora el tema de los conflictos pues es del dominio público, nos llenan de información y un poco que en vez de arreglarnos las cosas nos las confunden, así que debates políticos como en el que usted ha participado yo creo que van a ayudar a esta democracia en la que no tenemos pues partidos políticos, ¿no? No se pronuncian los partidos políticos, al menos en provincias no conocemos ningún pronunciamiento del partido aprista, por ejemplo, respecto del tema de Conga, ¿no? Se preocupan de Alan García, de la megacomisión. No, el partido aprista sí se ha pronunciado, en el partido, incluso el comité regional, el único partido que se ha pronunciado es el aprista, en 3 comunicados sucesivos por lo menos, el comité local, regional de Cajamarca, ¿no? Claro, pero eso no se traslada a las bases, ¿no? Porque debería haber una movilización de bases. Forma parte del colectivo de Cajamarca. El partido aprista sí está actuando. Lo que pasa es que ya no es el partido aprista, ya no es lo que era antes, pues, ¿no? Por estar preocupándose solamente de la megacomisión, a eso nos referimos, ¿no? Entonces, claro, sí, pues, a las elecciones internas, ese tipo. O cuando se preocupan, realizan declaraciones lamentables como la del expresidente Toledo, que quiere ahora pontificarnos de temas de violencia cuando él la provocó justamente y en su gobierno no se dieron las bases para que esta democracia funcione. Entonces, nos parece magnífico que haya este tema de discutir ideas, y eso es lo que está pasando en el Valle del Tambo. Antes de eso quería precisar, el debate fue en la universidad y a mí me sorprendió la acogida, ¿sí? Estaba repleto el auditorio y en una serie de otros auditorios que veían por televisión el asunto. Despertó un increíble interés. Ahí estábamos Steven Levitsky, que es un politólogo norteamericano, Sinesio López, que formó parte es un politólogo también muy conocido y forma parte de Ciudadanos por el Cambio, y el que habla. Efectivamente fue interesante el debate. Bueno, pero sigamos con lo suyo. En el tema de Tambo se da algo similar, ¿no? Han salido a protestar algunas personas porque creen de que les van a quitar el agua. Y efectivamente se está utilizando como pretexto el acuerdo que ha habido en Moquegua con la empresa Quellaveco. De tal manera que están haciendo creer otra vez a las personas que se les va a quitar el agua. Cuando esto no es cierto, muy por el contrario. Esa llamada guerra ¿cómo le llaman? Pepe Lucho, Pepe Luis, Pepe Julio Gutiérrez es uno de los dirigentes que el día de hoy ha marchado, y yo por lo menos tengo que felicitar que no haya habido actos de violencia y que se haya respetado el derecho de los demás. Pero la misma posición de Pepe Julio y de otros dirigentes sociales está viéndose desbordada por quienes utilizan el tema como un pretexto en la propuesta política de oponerse a todo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el alcalde de Valdivia, un señor Ale, que a pesar de ser alcalde, y mire usted la tintería que utiliza, pide permiso 2 días antes para poder participar en la marcha, y ponerse a reclamar de las soluciones que no ha sido capaz de dar él como autoridad, y peor aún cuando él ha participado durante año y medio en una comisión en Arequipa para resolver el tema del agua, que ese es el tema de fondo. La llamada guerra del agua entre Moquegua y Arequipa se dio por la construcción del sistema de Pasto Grande, que resolvió los problemas de Moquegua, pero perjudicó en la cuenca, en la parte baja,
al Valle del Tambo. Entonces había que hacer una presa de compensación, que no se ha hecho hasta ahora, pese a la enorme cantidad de recursos que hay. Y pese a que, por ejemplo, en el conflicto con el proyecto Tía María, una de las soluciones era de que esta empresa minera, con su inversión, pudiera construir esta presa. Ya me acuerdo que eso era una propuesta, que construyera una represa, y eso fue negar esa represa entonces. Así es, y se negaron a hacerla. Y durante año y medio no han avanzado absolutamente nada. Pero se negaron, es decir, Pepe Julio y compañía, se negaron al proyecto. Y una serie de personas más que están equivocados. Tienen derecho a reclamar, a protestar, a observar cosas, pero yo creo que están violando el derecho de las demás personas al oponerse a resolver los problemas, porque creen que la suya es la única manera de resolverlos. No. En este caso, la propuesta es que los dos gobiernos regionales se pongan de acuerdo y sobre la base de un estudio de balance hídrico determinen qué cantidad de agua hay disponible. Y Moquegua, mediante actas que ha suscrito, se ha comprometido a respetar las licencias que tiene el Valle de Tambo y que de lo que hay como excedente se pueda construir un sistema de represas para ellos y también para compensar al Valle de Tambo. Y a esto también se están oponiendo esas personas, lo cual demuestra... Entonces que no les interesa en realidad el tema del agua, sino... definitivamente resulta siendo un pretexto y es algo que nosotros queremos resaltarlo, porque como le decía hace un instante, la opinión de tanto teórico, académico, opinador, al final nos confunde. ¿Por qué no volvemos un poco al sentido común? Al criterio con el cual nuestros mayores resolvían los problemas? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Conga, se inicia una discusión porque le van a quitar el agua. Entonces yo cuando converso con nuestros dirigentes, nuestras organizaciones en Arequipa, les decimos, pero si ahora tienen 3 millones de metros cúbicos que no pueden utilizar porque son parte de un sistema de lagunas con aguas mineralizadas, y les están ofreciendo hacer un sistema regulado con reservorios, presas, que les va a dar 12 millones de metros cúbicos, ¿les están quitando el agua o les están dando más agua? Sí, pues. Es así de sencillo. Entonces, sobre esa base viene la discusión, pero es que van a afectar a las lagunas. Bueno, y veamos cuánto va a beneficiar a esos niños, a esos comuneros que van a tener mejores oportunidades y mejores condiciones de vida, y que esas lagunas ahora no les significan nada. Es que va a afectar el paisaje, por Dios, y todos los paisajes que estamos perdiendo día a día con las invasiones que hay en nuestras ciudades, con la migración de gente que no tiene oportunidades en estos lugares y tiene que ir a otros lugares y que terminan depredando campiñas o que terminan sobresaturando los suelos de nuestras ciudades. Entonces, es un poco como para reflexionar y volver al sentido común. En el caso del sur también, en Majes. El Cusco, la provincia de Espinar, ha utilizado otra vez con métodos de violencia, movilizar a personas diciéndole que les van a quitar el agua con el proyecto Majes en su segunda etapa. Entonces nosotros les decimos, pero si ahora no tienes el agua, ni siquiera tienen agua potable en la provincia que es Espinar, y en las comunidades siguen regando cuando llueve. No hay infraestructura. No tienen agua potable pese a que la municipalidad tiene recursos. Y no los gasta y no es capaz de poner el agua potable. Y yo le pido por favor que usted haga el seguimiento. Tiene recursos y proyectos aprobados con código de SNIP hace 3 años para ejecutar y no los ejecutan porque dicen que van a requerir más agua y que por lo tanto no hacen ese proyecto porque se tiene que garantizar que Majes no se las quite. El agua para el futuro, o sea, no la que tienen ahora. Autochantaje, una autoextorsión, una cosa increíble. Y por eso utilizan a los comuneros y a los campesinos y le dicen te van a quitar el agua. Entonces nosotros les explicamos y les decimos, pero mira, ahora el río Apurímac, en la época de lluvias, llega una enorme cantidad de agua que se va al océano Atlántico. Vamos a hacer una represa de 1.000 millones de metros cúbicos con la cual se va a regular toda la cuenca y van a tener ustedes además una infraestructura hídrica que la va a construir el proyecto Majes 2. O sea, Arequipa va a construir un sistema de afianzamiento de su propia cuenca para que ellos puedan regular el agua y expandir su frontera agrícola. Y tampoco quieren. No, pues. Y utilizan el tema de Tintaya a una población movilizada para chantajear al gobierno y decirle pues de que esto es parte de la negociación.
y que si quieren resolver el tema minero, entonces tienen que oponerse al proyecto. Ah, lo han metido como parte de la negociación. Pero por supuesto, y a eso se presta el presidente regional Acurio, que firma un acta un día, habla con el presidente de Arequipa, habla con el presidente Ollanta y después desconoce todo y presenta, como lo han hecho lamentablemente, términos de referencia para hacer un nuevo balance de estudio hídrico que ya se ha hecho más de 3 veces, y con lo cual quieren demorarse 2 o 3 años más para estudiar esa cuenca. O sea, mientras hay niños que mueren de frío hoy día, porque no tienen condiciones económicas, mientras hay gente que está desnutrida y que no tiene cómo mejorar sus condiciones de vida, ellos van a hacer otro estudio más para ver cómo se podría utilizar el agua, cuando lo que se les está ofreciendo es un proyecto que va a beneficiar a todo el sur. Y muchos de los cusqueños, como sucede actualmente en el proyecto en su primera etapa... ¿Cómo así lo va a beneficiar? ¿De qué manera a la zona de Espinar? Con este afianciamiento de su cuenca. O sea, es decir, van a construir reservorios. Un reservorio para poder parte del agua que va a regular la presa de Angostura sea usada en su cuenca directamente, que no se vaya al Océano Atlántico, sino que se quede con ellos en un sistema de represas, lo que se llama, hay un cañón donde hay esta inversión y que está cerca de los proyectos agrícolas que ellos quisieran utilizar. El presidente Guillén, el presidente regional de Arequipa, que felizmente se está recuperando de una enfermedad y al cual le deseamos que pueda estar pronto reasumiendo sus funciones, ha sido muy prudente en llevar este tema adelante, ¿no? Para que no tenga el estigma del arequipazo y que alentamos las revueltas. Arequipa en su conjunto, sus autoridades, hemos sido muy prudentes, pero todo tiene un límite. Han pasado más de 3 años donde se ha judicializado un proyecto de desarrollo, se ha judicializado. Hay sentencias hasta del Tribunal Constitucional. Lamentablemente la situación actual del gobierno, del propio presidente Ollanta, al cual se le ha pedido en reiteradas oportunidades tome posición en este tema, no lo hace, ¿no? Entonces... No lo hace y tampoco convoca a los 2 presidentes para que se pongan de acuerdo. Los convocó en un momento y repito, el presidente del Cusco no cumplió su palabra. Y no hay fundamento técnico alguno. Solamente el capricho de una población movilizada con dirigentes que les han mentido y malas autoridades como el señor Moyo Huanca, que siguen mintiendo a su población. Lo hizo con el tema de Tintaya y de la contaminación y ahora continúa con el tema de que le van a quitar el agua que no usa, pero que ni siquiera es capaz de darle a su pueblo. Y el problema es que con esas actitudes además se sigue desprestigiando la descentralización, ¿no? Porque si ser presidente de un gobierno regional sirve para eso, para oponerse a proyectos de desarrollo, simplemente porque eso hay que compartirlo o no hay que compartirlo, o porque viene de otra región, como si fuera un país enemigo. Entonces, ese es un, estamos deteriorando la imagen o el sentido mismo de la descentralización. Es lo que sucede también en el caso de Puno, que se opone al trasvase de agua del lago Titicaca, que no utilizan, que contaminan irremediablemente y que termina yéndose a Bolivia, en vez de hacer un convenio con Tacna, que necesite el trasvase de esa agua. Y se oponen. Por eso es que al oponerse y no resolverse los problemas, el día de hoy tenemos a un señor Adubiri, ¿no? Que tiene las manos manchadas de sangre, pero que sin embargo se ha dado el lujo de convocar a otro paro aymara, convulsionando la ciudad de Juliaca, trasladándose y movilizándose hasta a otros lugares. Y lo peor de todo es que el gobierno le vuelve a dar cabida a este tipo de dirigencia, con lo cual no solamente la institucionalidad democrática se pervierte, porque ya es el Frente de Defensa o el Comité de Lucha el que termine decidiendo, y las autoridades democráticamente elegidas terminan poniéndose detrás de estas propuestas con las cuales no se solucionan los problemas. Sí, pues. Y es el círculo vicioso al cual de acá a 2 años en las nuevas elecciones van a ser los temas de campaña. Vamos a ir a una pausa, si me permite, si regresamos. Una pausa y regresamos. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pase lo que pase, sé que todo va a estar bien. La vida está llena de peligros que no podemos evitar. Preocúpate menos, pase lo que pase. RIMAX Seguros. Todo va a estar bien. Ya empezó la gran liquidación de Oesle. Moda a precios aún más bajos si llegas a tiempo. Polares y jeans para niño y niña a 29 soles 90. Solo en Oesle.
Presentamos el nuevo smartphone Optimus 3D Max. Poder en 3D. ¿Premiazo o supertasa? ¿O premiazo o supertasa? ¿Por qué elegir entre un premiazo o una supertasa? Si con la cuenta Full Ahorro de Mi Banco puedes tener ambos. El premiazo de 1.100.000 soles y una supertasa de 3.25%. Ven ya a Mi Banco, el banco de los que mueven el país. De los ganaderos lecheros en valles y serranía, Gloria temprano recoge la fresca leche del día. Con una misma calidad, Con una misma calidad, Gloria está en cada ciudad. y solo el mejor envase hace posible que esto pase. Gloria, hace 70 años, orgullosos de llevar mejor nutrición a más peruanos y ser embajadores de la marca Perú. Ya empezó la gran liquidación de Oesle. Moda a precios aún más bajos si llegas a tiempo. 2x1 en miles de casacas y 10% de descuento adicional con tarjeta O, solo en Oesle. Presentamos el nuevo smartphone Optimus 3D Max. Poder en 3D. Seguimos conversando con Humberto Laechea, dirigente social arequipeño. Bueno, estábamos hablando de Puno y efectivamente hoy día ha habido una movilización, han habido problemas en Cepita, en Juliaca, no sé exactamente con qué grado de gravedad, pero ha habido ahí unas movilizaciones. ¿Qué objeto tienen? ¿Cuál es en este momento la razón? Ya no está la mina Santa Ana, ese proyecto fue prácticamente liquidado, pese a que toda la población de la zona de influencia estaba de acuerdo con el proyecto, no todas las comunidades. Sin embargo, vino esta presión de afuera, liderada por Audubir en ese momento, y ese proyecto murió. Y hubo una serie de acuerdos. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema, en teoría, es el apoyo al hermano pueblo de Cajamarca que está luchando. Y como hemos visto ayer, hay cajamarquinos que están luchando por su desarrollo y que apoyan el proyecto minero que se haga responsablemente, como los hay también quienes insisten en forma intolerante a negarse a cualquier acuerdo. Entonces, ese es el pretexto. Los temas pendientes de minería ilegal, porque recordará usted que hace unos días ha estado el presidente del Consejo de Ministros, que seguramente tendrá muchos errores, pero al que con mezquindad se le quiere desconocer los aciertos que ha habido. Claro. Y estos son procesos donde todos estamos aprendiendo. Pero lo que... Por primera vez fue el medio Consejo de Ministros, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, estuvieron 2 días en Puno, en Ananea, en toda la zona complicada. Y en forma oportuna, porque de no haber estado, el paro de hoy día hubiese sido peor. Si ha tenido alguna relevancia ahora es porque se han asociado a los profesores que están movilizados, del CONARE, del Movadef, que están lamentablemente en Puno. Pero de no haber mediado esta participación oportuna del presidente del Consejo de Ministros, el paro del día de hoy hubiese sido muchísimo peor, porque de lo que se trata, como repito, no es de resolver los problemas, sino el que la gente, los pobladores, sobre la base de reclamos justos, de entender de que hay dificultades, se les ponga como única alternativa el de la violencia, ¿no? Como nos quieren llevar a Arequipa, por ejemplo, ¿no? Entonces, no resolvemos el problema de Majes y pasan 2, 3 años y nos quitan una enorme oportunidad de desarrollo al podernos vincular al tema de la interoceánica, al gasoducto, que es desarrollo, es trabajo para nuestros pobladores. Y nos quieren llevar a los arequipeños a utilizar la misma fórmula de algunos malos cajamarquinos, porque no son todos, o de algunos malos dirigentes y peores autoridades que toman las carreteras. Entonces, ¿el mensaje cuál es en este momento? Si Arequipa quiere que Majes se haga, entonces tenemos que salir a tomar carreteras, a hacernos daños nosotros mismos, a destruir lo poco que hemos avanzado durante estos años, tratando de fortalecer nuestros procesos productivos, el diversificarlos para no depender solo de la minería, porque el boom de la minería en algún momento va a acabar. Bueno, estamos aprendiendo a utilizar el dinero del canon en desarrollo económico local, y todos estos avances quieren
que los tiremos a la borda para que estemos movilizados, ¿no? Reclamando ante el gobierno porque no cumple con resolver tal o cual problema, cuando nosotros somos parte de la solución. Y por eso el gobierno tiene que entender, esperamos que esta situación de inestabilidad, de cambio de ministros o de mensaje presidencial no siga significando esta incertidumbre y confusión que al final de cuentas permite que avance el mensaje de los que se oponen a todo y que no encuentran ninguna salida y le dicen a la gente salte a las calles, toma carreteras y te van a hacer caso. Y al final de cuentas tenemos que el policía termina siendo, cuando va a restaurar el orden, que después todos reclamamos. Porque quienes hemos participado en movilizaciones, en protestas, sabemos que todo tiene un límite. No puede ser tampoco una carta blanca para que se destruya todo. No. Es lo que viene sucediendo en algunos lugares, ¿no? De que esta gente lanza un discurso y luego cuando quiere sentarse a conversar o a resolver el problema ya la gente no le cree. Pero si tú me has dicho que desconfíe de la autoridad del gobierno, ¿por qué me voy a sentar a conversar? No. Entonces, es un boomerang. Es un harakiri que se están haciendo las propias organizaciones, dando espacio a que surjan quienes quieren derribar esta democracia porque supuestamente no se come, esta democracia no sirve, cuando más bien todos deberíamos trabajar para que sirva. Sí, pues. Yo insisto en que ojalá los problemas que tiene el gobierno, esta debilidad momentánea, temporal, puedan superarse y que asuma de una vez el liderazgo de conducir al país. No todo puede ser conga. No todo puede ser minería. Hay una serie de experiencias, hay una serie de proyectos, como el caso de Majes en su segunda etapa, que tienen que ser impulsados desde el más alto nivel del gobierno. ¿Cuál es su opinión acerca del pedido de un cierto sector de que Óscar Valdés no siga al frente de la presidencia del Consejo de Ministros? Es un tema absolutamente político. Lamentablemente hay una percepción en la ciudadanía, producto de las encuestas, producto de la opinión de las personas, que él es la cabeza de este modelo autoritario que ha criminalizado la protesta y que no dialoga. Yo creo que es una percepción equivocada, pero en la política las cosas se manejan así y creo que es necesario que el gobierno determine de una vez el rumbo que se va a seguir y las personas que van a estar al frente. Yo insisto en que quizás con mezquindad no se le quiera reconocer los méritos que ha tenido en su gestión, pero él, como buen peruano, creo que debe entender que es mejor dar un paso al costado y ayudar al presidente de la República desde otro lugar y que sea la oportunidad para que las personas que hoy día encuentran en el presidente del Consejo de Ministros el pretexto para no dialogar, se sienten a dialogar. Es la oportunidad para que los congresistas, ese espacio... ¿Usted cree que alguien como Aduiri, por ejemplo, podría tener interés en dialogar? No, pero justamente la legitimidad de la democracia se basa en estos gestos a veces necesarios, ¿no? Para que recuperar espacios como el del Congreso que le decía. ¿Por qué tienen que ir 2 sacerdotes en representación del gobierno? ¿Y por qué no han participado allí el Congreso de la República como institución? ¿Dónde están esos congresistas, como el caso del señor Díaz Canseco, que va a incentivar las protestas? ¿Por qué no va a resolverlas también? Si él es parte del Estado, ¿por qué no él se ha sentado en esta comisión de negociación a exponer su punto de vista? Lo que sucede es muy sencillo y yo no arriesgo de parecer de ejercer un liderazgo, una dirigencia pegada al gobierno. Quienes me conocen saben la posición crítica que siempre hemos mantenido, pero lo cierto es que a estas personas no se les daría ningún espacio político si estuvieran discutiendo sus propuestas de desarrollo. Es decir, si el señor Díaz Canseco y muchas otras organizaciones se sentaran a la mesa o en el mismo Parlamento a discutir cómo hacemos para resolver el problema del transporte o cómo resolvemos el tema de aranceles, nadie les haría caso. Sí, pues, no tendrían espacio político. Por eso es que requiere de estos conflictos para salir con el tema tan sencillo de oponerse a todo, decir que es el modelo neoliberal, y terminamos en esas letanías de que es producto de la invasión española. O sea, 500 años después seguimos diciendo que nuestro pueblo fue masacrado y que no se respeta nuestra identidad, que no vale nuestra cultura. Y cuando salimos a decir, no, defendemos las raíces de nuestro imperio incaico, salen otros y nos dicen, sí, pero el imperio masacró a nuestros pueblos más antiguos, y termina siendo una discusión, usted podrá llamar a risa, pero en realidad quienes estamos en las calles tenemos que enfrentarnos al movimiento tahuantinsuyano.
a los pisanguistas que nos dicen que la Pachamama, la Madre Tierra, tiene derechos por encima de los derechos de las personas. Y ya, o sea, ya no sirven al bien común, ya están sirviendo a teorías en las cuales encuentra justificación finalmente la violencia. Porque si no ejercieran esa violencia, si no hubiera el conflicto Conga, ¿usted cree que Gregorio Santos brillaría por su gestión administrativa o en función del desarrollo de Cajamarca? No, porque sería un fiasco en la medida en que no tiene una solución a los problemas de su propia región, pese a haber sido un dirigente como nosotros. Lo que pasa es que si seguimos construyendo una realidad sobre la base de las opiniones, sobre la base de quienes creen de que va a llegar un presidente, como en este caso Ollanta, y va a resolver todo al día siguiente, si no es un traidor y es un vendido, como sucede con el alcalde, con el regidor y con el presidente regional, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Sí, pues, en conclusión, señor Altaos, y yo creo que es oportuno que ante este mensaje de Fiestas Patrias, el presidente de la República tiene que entender que no va a poder congraciarse con todos, no va a poder satisfacer a todos, y menos aún satisfacer a estas personas que le piden diálogo y que jamás van a dialogar, que le dicen que respetan la inversión privada y el desarrollo de sus pueblos, pero que jamás han participado ni aceptan ninguno de los proyectos, como lo estamos viendo en el caso del sur. Se opusieron a la minería y ahora se oponen también a la agricultura. Majes es agricultura y nos dicen, no, es que va a ser para los chilenos. Pero ¿por qué no tenemos capacidad nosotros de comprar la tierra? Es que ahora los módulos no van a ser pues de 5 hectáreas. Bueno, en la misma Arequipa existe el mito, por lo menos existía hace 3 o 4 años que estuve una vez ahí, 2 o 3 taxistas me decían que Majes lo habían comprado los chilenos, las tierras de Majes. Y yo me puse a averiguar, y averiguando descubrí que no hay un solo chileno en Majes, no hay ningún chileno que haya comprado una sola hectárea en Majes. O sea, que son mitos que se construyen, así como en el Cusco también ocurre lo mismo. Lo que pasa es que esta segunda etapa, que son 38.000 hectáreas, ya no se va a distribuir en parcelas de 5 hectáreas como se hizo en la primera, porque no dio resultado, no funciona, no es competitivo, no es moderno. Entonces, yo me estoy refiriendo a la primera etapa, a los propietarios que están presentes en la primera etapa en este momento, que decían que eran chilenos o que chilenos que habían comprado. 40% de esas personas no son de Arequipa, son cusqueños o puneños. Sí, pues seguramente. Son los que más se han beneficiado con Majes en su segunda etapa. La nueva ciudad que se ha creado de 60.000 personas ha captado la inmigración por la pobreza y la falta de oportunidades que hay en Puno y en Cusco. Y se lo decimos así en su cara a los presidentes regionales que del Cusco y de Puno, que lamentablemente el día de hoy no contribuyen al desarrollo y más bien se ponen detrás de los que solamente salen a gritar. El tema de esto de los chilenos es necesario tratarlo también, porque al final de cuentas, quienes dicen defender al pueblo en realidad solamente lo están volviendo más pobre y nos están poniendo en una situación difícil frente al conflicto o el problema geopolítico que hay con el vecino del sur. Así es. Porque muchos de los miles de millones de inversión que iba a haber en el Perú por el tema de minería se están yendo a Chile. Y con eso se va a fortalecer aún más su capacidad militar con la cual siempre nos están amenazando. Entonces, hay muchos que dicen defender a la patria. Bueno, defendámoslas haciendo desarrollo. Porque además, si el día que hay algún problema, yo le aseguro, señor Altaos, que esos son los primeros que van a salir corriendo. Así es. Porque esos grandes valientes que se fueron a Andahuaylas a matar a policías, esos son los primeros que se van corriendo cuando hay que dar la cara. Y cuando en estas movilizaciones utilizan a la masa y la gente para enfrentarse a la policía y luego decir que se ha criminalizado la protesta, en realidad son los que cometen actos criminales los que la criminalizan. Y yo reclamo esta situación y le exijo al gobierno que sepa diferenciar, porque nosotros desde nuestras bases, nuestras organizaciones, sabemos respetar nuestros espacios. En Arequipa, el 12 de julio, ha habido una movilización que la convocó la CGTP, que tenemos diferencias, dificultades y a veces no coincidimos, no sintonizamos con lo que ellos proponen desde Lima. Pero las bases en Arequipa realizaron una movilización, un paro de protesta político, entregaron una plataforma sin necesidad de recurrir a la violencia, sin agredir absolutamente a nadie. Y sin embargo, cuando otros, con el pretexto del medio ambiente o con el pretexto de que les están quitando algo que ni siquiera tienen y que no saben usar, que nunca han usado, utilizan la violencia y les dan espacios de reconocimiento público o espacios de decisión en políticas públicas que no terminan sino en los mismos problemas que tenemos ahora: falta de agua,
la incapacidad para resolver los problemas de contaminación, como es en Puno. No. Mientras por un lado se defiende a la minería ilegal, se enfrentan a los agricultores que tienen la cuenca del río Ramis absolutamente contaminada por la minería ilegal. Así es. Bien, no nos ha ganado el tiempo Humberto Olaechea, muy interesante, muy brillante siempre, muy lúcida su descripción de los hechos, su análisis social. Muchas gracias. No, gracias a usted y decir finalmente que decir la verdad no me convierte ni en pro minero ni en defensor de este gobierno. Hay que apoyar al gobierno en lo bueno que está haciendo. Y como este programa sirve de paradigma a los opositores al modelo y al sistema porque lo escuchan. No, caramba. A usted lo escuchan para decir cómo oponerse a la estrategia de que está implementando el modelo. No se trata de ningún modelo porque partimos de decir la verdad. Así que a quienes nos están escuchando ahora y seguramente el día de mañana querrán decir que esta es una posición sesgada, les decimos, para nosotros, para quien le habla, la minería no es ni buena ni mala, sino absolutamente necesaria para el desarrollo de nuestro país. Y apoyar a este gobierno es una obligación de todo buen peruano para que tenga éxito y todos podamos vivir mejor. Humberto Olaechea, muchas gracias por su participación. Fue el dirigente social arequipeño Humberto Olaechea. Vamos a una pausa. Regresamos con dos dirigentes también, pero esta vez de Bagua. Alexander Tit Huichu, con quien ya hemos estado, él es presidente del Consejo Aguaruna Huambisa, y Octavio Shacaime Huagua, presidente de la Federación de Río Nieva y coordinador de todas las comunidades. Regresamos.